Bienvenidos a un nuevo vídeo AQ en su canal de confianza, donde desentrao más menos amos los entresijos del mundo del espectáculo, el corazu superíndice 3N y las pasiones de nuestros artistas Mu-S queridos. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de uno de los galanes turcos que Mu-S suspiros levanta, Can Yaman. Como lo oyen, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su vida amorosa. Analizaremos ese presunto estallido del que todos hablan y por supuesto, la pregunta que nos quema a todos, ¿Abrur reconciliaciu superíndice 3N? Porque AQ no nos andamos con rodeos. Antes de que empecemos con el chismorreo jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Saben que AQ les traemos la info Mu-S fresca y los análisis Mu-S profundos. Y ahora vamos al meollo del asunto. Can Yaman, el actor turco que conquistó superíndice 3 el mundo con su carisma, su talento y por copyright no decirlo, ese atractivo irresistible, ha estado en el centro de la atención superíndice 3 en mediática en las últimas semanas. Y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, sino por los rumores que apuntan a una crisis sentimental, un estallido, que ha dejado a sus fans con el corazu superíndice 3N en un más menos o. Pero copyright hay de cierto en todo esto. ¿De du superíndice 3 de surgen estos rumores? Para entender la situación superíndice 3N, tenemos que retroceder un poco y analizar el historial amoroso de Can Yaman, un historial que, como el de muchos famosos, ha estado plagado de altibajos, de amores intensos y de separaciones dolorosas. Porque, a ver, mis chismosos, ser una figura pública no es fácil. Cada paso, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa por millones de personas. Y en el amor, esa presión superíndice 3N puede ser devastadora. Recordemos su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Su romance fue un autocopyrightico torbellino medio ético. Desde el momento en que se hizo público, los paparazzi no les dieron ni un respiro. Fueron fotografiados en cada cita, en cada viaje, en cada gesto de cariño más menos o, pareco a un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una película romántica. ¿Se acuerdan de las fotos en las islas italianas? ¡Ay, Dios mío, copyright romance! Y esos gestos de cariño más menos o. Era como si estuvieran viviendo en su propia burbuja de amor. Incluso se habló superíndice 3 de compromiso, de planes de boda, de una vida juntos para siempre. Can Yaman, visiblemente enamorado, se mostraba radiante al lado de Diletta. Pareco haber encontrado a su alma gemela, a la mujer con la que quiero compartir el resto de su vida. Los rumores de la pedida de mano fueron ensordecedores. Los medios italianos e internacionales se volvieron locos. Hasta se filtraron imágenes del supuesto anillo. Era un diamante enorme, digno de una princesa. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas insoportables, de agendas profesionales incompatibles. Y finalmente la noticia que nadie quiero escuchar, Can Yaman y Diletta Leotta habían roto su compromiso. Fue un bombazo. Las redes sociales explotaron. Los fans se negaban a creerlo. Era como si se les hubiera roto el corazu superíndice 3N a millones de personas. La separación superíndice 3N fue un duro golpe para ambos, pero también copyright N para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta relación superíndice 3N. Can Yaman, aunque mantuvo silencio al principio, finalmente se pronunció superíndice 3 sobre el tema, pidiendo respeto para con diéresis copyright L y para Diletta. Reconoció superíndice 3 que ha sido una etapa importante en su vida, pero que por diversas razones, no ha podido funcionar. En su comunicado Can dejaba entrever que la presión superíndice 3 en mediática y las agendas profesionales incompatibles han sido factores determinantes en la ruptura. Fue un mensaje elegante y respetuoso, pero que dejaba claro que la relación superíndice 3N ha llegado a su fin. Después copyright S de la ruptura con Diletta, Can Yaman se mantuvo bastante discreto en cuanto a su vida sentimental. Se centró superíndice 3 en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y viajando por diferentes países. Sin embargo, los rumores sobre nuevas conquistas no tardaron en aparecer. Es que Can Yaman es irresistible.
Cada vez que se le ve con una mujer, los rumores se disparan. Y los paparazzi no pierden el tiempo. Se le relaciona un superíndice 3 con varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones llegó superíndice 3 a confirmarse. Can Yaman siempre se mostró superíndice 3 cauteloso y reservado, probablemente aprendiendo de la experiencia anterior y tratando de proteger su intimidad. Supimos que prefiero a mantener un perfil bajo y concentrarse en su trabajo. Kizu se necesitaba un tiempo para sanar su corazón superíndice 3N y recargar energías. Y ahora, llegamos al punto que nos interesa hoy, el presunto estallido y la posible reconciliación superíndice 3N. ¿Con Q copyright N? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a una persona en particular, una mujer que ya ha estado presente en la vida de Can Yaman en el pasado y que, al parecer, podrá haber retomado el contacto con U con diéresis copyright L, rense para el chismorreo jugoso. No vamos a dar nombres directamente porque no queremos alimentar especulaciones infundadas. Pero supodemos decir que se trata de una mujer con la que Can Yaman mantuvo una relación superíndice 3N sentimental hace algunos o más menos una relación superíndice 3N que aunque no duró superíndice 3 mucho tiempo, dejó superíndice 3 una huella importante en ambos. Digamos que es una figura que regresa del pasado, un amor que nunca se olvidó superíndice 3. Una persona que conoce a Can a la perfección superíndice 3N y que sabe CU superíndice 3 mo tocar las fibras de su corazón superíndice 3N. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman ha explotado, debido a una serie de presiones y frustraciones acumuladas, tanto en su vida personal como profesional. La fama, la atención superíndice 3N medio tica constante, las exigencias de su trabajo y por supuesto, las decepciones amorosas, han contribuido a este estado de U con diéresis nimo. Es que ser famoso no es un camino de rosas. La presión superíndice 3N es constante. Los fans, los medios, las expectativas. Todo eso puede ser abrumador. Y si a eso le sumamos una decepción superíndice 3N amorosa, la cosa se complica a un mood. Al parecer, en medio de esta crisis, Can Yaman ha buscado refugio y consuelo en esta antigua amiga, con la que comparte una conexión superíndice 3N especial. Se dice que han estado hablando con frecuencia, compartiendo sus sentimientos y reviviendo viejos recuerdos. ¡Ay, el poder de los recuerdos! A veces, regresar al pasado puede ser la mejor forma de encontrar el camino hacia el futuro. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿podrá haber una reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y esta misteriosa mujer? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones humanas son complejas y impredecibles, y el amor puede surgir en los lugares y momentos menos esperados. El amor es un misterio. Nunca sabemos dónde superíndice 3 de nos va a golpear. Es posible que Can Yaman y esta antigua amiga simplemente es tu copyright N reconectando a nivel emocional, buscando apoyo y comprensión superíndice 3N mutua. También copyright N es posible que con el tiempo, esta amistad se transforme en algo muy profundo y que ambos decidan darse una nueva oportunidad. Quizás el tiempo ha curado las heridas del pasado y ambos listos para escribir un nuevo capítulo en su historia. Lo que podemos afirmar es que Can Yaman es un hombre apasionado, que vive intensamente cada una de sus relaciones. Cuando ama, lo da todo, se entrega por completo a la persona que tiene a su lado. Y es precisamente esta entrega, esta pasión superíndice 3N desbordante, la que lo convierte en un personaje tan atractivo y fascinante para sus fans. Can Yaman es puro fuego. Su pasión superíndice 3N se transmite a través copyright S de la pantalla y conquista a millones de corazones. Si finalmente se produce una reconciliación superíndice 3N, estaremos aquí para conturselo. Pero independientemente de lo que ocurra en su vida amorosa, lo importante es que Can Yaman encuentre la felicidad y la estabilidad que tanto anhela. Se merece lo mejor tanto en el U con diéresis en ámbito personal como profesional. Can Yaman se merece ser feliz. Después copyright S de todo lo que ha pasado, merece encontrar la paz y la felicidad en su vida. Recordemos que Can Yaman no es solo un actor guapo y talentoso, sino también copyright N una persona sensible y vulnerable, que ha tenido que lidiar con muchas dificultades y presiones a lo largo de su vida. Es importante que lo apoyemos y lo respetemos, independientemente de sus decisiones y elecciones. Can Yaman es humano. The True S de la figura pública,
hay una persona con sentimientos, con su más menos os y con miedos. Y hablando de apoyar a Can Yaman, no podemos olvidar su dedicación superíndice 3N al trabajo humanitario. A lo largo de los más menos os, ha participado en numerosas causas venu copyrightficas, utilizando su fama y su influencia para ayudar a los MUS necesitados. Esta faceta solidaria de su personalidad es algo que admiramos profundamente y que merece ser destacada. Can Yaman es un corazu superíndice 3N de oro. Su compromiso con las causas sociales es admirable. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a los de MUS. Además, Can Yaman es un ejemplo de superaciu superíndice 3N personal. Ha trabajado duro para alcanzar el con diéresis copyright sito, superando obstáculos y desafos en el camino. Su historia es una inspiración superíndice 3N para muchos ju superíndice 3 venes que su más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Can Yaman es un luchador. Ha demostrado que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar los su más menos os. Así que, mis queridos chismosos, mantengo monos atentos a las novedades sobre la vida de Can Yaman. Estaremos aquí para informarles de todo lo que ocurra, pero siempre con respeto y sensibilidad. Recordemos que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Sigamos apoyando a Can Yaman en sus proyectos y dándole lo mejor en su vida personal. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que Can Yaman ha estado en el centro de la atención superíndice 3N mediática debido a los rumores de una crisis sentimental y un presunto estallido. Se especula sobre una posible reconciliación superíndice 3N con una antigua amiga, pero nada es confirmado. Lo importante es apoyar a Can Yaman y respetar sus decisiones, tanto en su vida personal como profesional. Y no olvidemos que el amor es un misterio y que nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Gracias por acompañar más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismorreo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería darse una nueva oportunidad en el amor? ¿Con qué copyright N les gustaría a verlo? Du copyright gemme saber sus pensamientos. Quiero saber sus teorías. ¿Con qué copyright N creen que Can Yaman debería estar? ¿Creen que debería volver con Diletta? ¿O darle una oportunidad a este antiguo amor? Du copyright gemme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 simo chisme. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden mis chismosos, el amor es como una novela turca, lleno de pasión superíndice 3N, drama y giros inesperados. Así que mantengamos los ojos bien abiertos.